diapositiva cómo los colores más rojos indican una mayor prevalencia de obesidad, y pueden ver como desde el 75 al 2014 los colores son más intensos, porque quiere decir que se han incrementado la prevalencia de esta enfermedad en la enfermedad misma. Y el problema también nace de los chiquilines, porque los niños obesos de hoy van a ser los adultos obesos de mañana. Y no solo tienen problemas ya en la fase de infancia, sino que también van a tener más problemas cuando van a ser más grandes. ¿Por qué es tan importante conocer el estado de obesidad? El estado de obesidad es correlacionado directamente, como decía, por las enfermedades cardiovasculares, con el diabetes, los disturbios musculoesqueléticos y muchas formas de cáncer. Así que como ven, son las principales causas de enfermedad y de muerte en todo el mundo. Parece muy simple, porque la obesidad es el resultado de la diferencia del balance entre lo que entra y lo que sale. Lo que entra es lo que comemos, y lo que sale es lo que nosotros gastamos en actividad física, en trabajo, en pensamientos. O sea, todas nuestras actividades consumen calorías, y si nosotros consumimos menos de lo que introducimos con la alimentación, vamos a tener un desbalance positivo si vamos a aumentar de peso. Así que es muy importante tener cuenta de los dos factores, no solo la dieta, sino también la actividad física. Las razones por las cuales hemos asistido a este aumento importante de incidencia de obesidad y sobrepeso nace no soltanto por lo que todos sabemos, es decir, los alimentos con una mayor densidad de calorías, sino también porque hemos disminuido con la automatización de nuestras vidas, no solo en el trabajo, sino que también en las cosas de casa. Se ha disminuido mucho el gasto que hacemos, el desgasto de calorías. Consumimos mucho menos de lo que hacíamos hace 30 o 40 años. Este es un trabajo muy interesante que ha sido publicado el año pasado, una de las más importantes, más prestigiosas revistas científicas, que es el Lancet, y que nos muestra cómo no es solamente una cantidad de calorías que están implicadas en el estado de salud, sino que también la calidad de lo que comemos y de lo que no comemos. Pueden ver cómo en el medio de esta diapositiva están puestas las principales factores, digamos, costumbres de alimentación relacionadas con un aumento de morbilidad y mortalidad. En el primer lugar está la dieta rica en sodio, es decir, en sal. Cuando comemos demasiada sal, vamos a tener esta mayor incidencia y prevalencia de enfermedades cardiovasculares, pero no solo como enfermedad, sino también como el riesgo de muerte. La segunda costumbre más relacionada está una dieta pobre en cereales integrales. Después tenemos una dieta pobre en fruta, una dieta pobre en fruta seca como nueces, por ejemplo, almendras. Después vemos una dieta pobre en vegetales, y así todas las demás categorías, como pescado, como pobre en fibra. Es decir, no es solamente lo que comemos, pero lo que no comemos en una alimentación, como se dice, occidental o de los países desarrollados. Todas estas carencias van a ser muy importantes para ser un factor de riesgo determinante para la mayor incidencia de obesidad y sobrepeso. Es curioso ver cómo en el último lugar está una dieta rica en carne roja. Sabemos el riesgo que da la carne roja para alguna forma de tumores, pero esto no quiere decir, este estudio no nos está diciendo que no es verdad. Nos está diciendo que si nosotros logramos eliminar todos esos factores, es decir, si comemos menos sal, si comemos más cereales integrales, si comemos más nueces, etcétera, etcétera, más legumbres, podemos permitirnos también una pequeña cantidad de carne roja sin tener un aumento de riesgo de enfermedades. Es decir, es más importante lo que no comemos de todo esto que lo que comemos de carne roja. Esto puede ser una novedad, porque este estudio es un estudio muy importante, desarrollado a lo largo de 20 años en 195 países, es decir, que no es un dato proveniente de un pequeño estudio. Y va tomado en debida cuenta porque nos da informaciones importantes que
habitualmente nosotros hablamos mucho de lo que comemos demasiado azúcares, demasiadas grasas, demasiada carne roja, pero hablamos poco de lo que comemos poco. Así que es importante subrayar este hecho en Partenza. Pero no es solamente la cantidad y la calidad, como hemos visto, de lo que comemos, lo que va a establecer si nosotros nos vamos a enfermar o no nos vamos a enfermar, si vamos a engordar o si no vamos a engordar. Miren estos dos señores, uno lo conocen seguramente todos, de Winston Churchill. Miren, ya se ve de la foto, pero ustedes lo conocen, era una persona obesa, que fumaba, que tomaba alcoholes, no hacía actividad física para nada. Al lado tienen James Fix, que en los años 80 fue uno de los precursores del jogging, fue el inventor del jogging, el que introdujo como estilo de vida el practicar actividad física como elemento fundamental. Ahora miren, Winston Churchill vivió 90 años y James Fix murió a 52 de infarto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no cuenta solamente hacer las cosas bien, es decir, comer menos, comer alimentos salubres, hacer actividad física. Cuenta mucho la genética también. Y la genética tiene dos orientaciones. Una es lo que nuestros genes con los cuales nacimos, que nos dicen que respondemos de alguna manera mejor o peor a los alimentos que introducimos con la alimentación. Y después está la nutrigenómica, que es un poco al revés, es decir, es como los alimentos que comemos, cómo van a modificar y cambiar la expresión de nuestros genes que ya tenemos. No pueden cambiar los genes, pero pueden decidir algunos alimentos si expresar factores protectivos o expresar factores de riesgo. Existe un tercer factor que en los últimos 10 años ha ido desarrollándose y muchas descubiertas han sido hechas y el mundo no solo de la gastroenterología, pero de toda la medicina se ha estudiado mucho este factor, que es el microbiota. El microbiota es el conjunto de bacterias y virus que habitualmente poblan nuestro intestino. Imagínense que las bacterias que habitan en nuestro intestino son 10 veces más del total de nuestras células, y que el total de los genes de las bacterias que están en nuestro intestino superan de 150 veces el total de los genes del total de nuestro cuerpo. Es decir, tenemos que pensar si somos nosotros que llevamos ellos o son ellos que llevan a nosotros. ¿Quién es más importante, las bacterias o el hombre? O los dos juntos. Y se habla hoy de superorganismo para considerar la importancia del microbiota intestinal en lo que concierne la prevención de las enfermedades y el mantenimiento del estado de salud. El microbiota tiene una evolución también. Cuando nacemos no tenemos ninguna bacteria en el intestino y el momento del delivery, del parto, es el momento en el cual el recién nacido va a ingerir las primeras bacterias que va a encontrar. Desde ahí se va a desarrollar el microbiota intestinal. Y en los primeros 5 años va a ser fundamental cómo va a vivir el niño, cómo se va a alimentar, el estrés que va a subir, los remedios que puede tomar, sobre todo antibióticos, las infecciones que se puede tomar. Todo esto va a condicionar el desarrollo del total del microbiota intestinal. Y un microbiota sano va a proteger el organismo por toda la vida. Es muy fácil influenciar este microbiota con muchos factores. El más importante es la dieta. Miren este slide, no quiero que se fijen en todo lo que está escrito, simplemente por mostrar cuántas son las enfermedades relacionadas con un microbiota patológico. Es decir, en personas que tienen un microbiota no sano pueden desarrollar artritis reumatoides, enfermedades inflamatorias crónicas del intestino, diabetes, asma, obesidad, patología de la tiroides. Aquí seguimos con otras slides que sigue mostrando cuántas enfermedades pueden aparecer cuando el microbiota no es sano. Lo más interesante en lo que concierne el microbiota ha sido ver cómo trasplantando las heces
desde un individuo obeso a un ratón sano, el ratón se vuelve obeso también. Y si trasplantamos las mismas heces desde un individuo delgado a un ratón normal, no se observa esto, pero si pasamos las heces del ratón que había recibido el microbiota del individuo gordo, se va a volver gordo otra vez también. Como si el factor microbiota ayudara o fuera así determinante en la transmisión de la obesidad, cosa que no estamos acostumbrados a pensar a la obesidad como una enfermedad transmisible. Y el factor más importante para seleccionar un microbiota sano o enfermo es la dieta. Y volvemos a la dieta, volvemos al tipo de alimentación. Es claro que con un número tan grande de bacterias y un número tan grande de genes, es muy difícil hoy día saber cuáles son las bacterias buenas y las que son las bacterias malas. Pero no es eso tampoco el objetivo y es muy difícil y de ahí en los años que vendrán probablemente se va a saber algo más. Lo que sabemos hoy es que lo que más importa es una biodiversidad del microbiota, es decir, cuántas más familias, cuánto más pila de este microbiota nosotros tenemos en el intestino, más saludable va a ser. Es decir, es mejor que haya muchas bacterias diferenciadas de diversas familias, más que una sola familia o pocas familias de bacterias. Y para obtener eso tenemos que comer muchos alimentos, no mucha cantidad de alimentos, muchos alimentos diferentes. Y esto ya nos tiene que hacer entender cómo es contraproducente cómo son contraproducentes las dietas restrictivas, que van a decir, come solamente esto porque esto te hace bien, no coma lo demás porque te hace mal. No coman carne, no coman pescado, no coman arroz, no coman harinas blancas porque tenés que comer solamente los vegetales, o tenés que comer solamente la cebolla, o tenés que comer solamente el aceite, porque bueno, no es así que funciona. Estamos aprendiendo que lo más importante es diversificar la alimentación, comer poco de todos, más diversificar, no comer poca selección de alimentos. Hay que ampliar la selección de los alimentos. Lamentablemente hay muchas informaciones contrastantes en el web. No solo en el web, también en los medios que dicen ser científicos. Y es muy difícil también analizar los datos científicos. Miren este estudio muy divertente, si quieren, porque tiene una correlación científica, es decir, la correlación estadística nos dice que esto, nos diría, si no lo analizáramos de manera crítica, que estos dos eventos tienen una correlación. El divorcio, el nivel de divorcio en el Maine sería correlacionado con el consumo de margarina. Y miren este otro estudio, como nos dice, como la edad de Miss América se relaciona con los homicidios a través de los objetos calientes. Tiene la misma curva, estadísticamente significativo, pero no tiene alguna plausibilidad científica. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces nos vienen dichas cosas, vienen publicados datos que no tienen sentido si no tienen una razón científica, una plausibilidad científica, si no viene confirmado por otros estudios. Es decir, que no es simple el trabajo del divulgador, del informador, porque muchas veces queda encandilado por alguna noticia muy sorprendente y le gusta pensar que sea cierto. Y lamentablemente no es así. Y hay que tener mucho cuidado porque después se hacen desastres en términos de información científica correcta. El problema de la obesidad es un problema muy grande. Y lamentablemente, por la razón que les dije, muy a menudo se trata de corregirlo exclusivamente con algunas medidas drásticas o muy radicales, muy seleccionadas, como puede ser, por ejemplo, la restricción total de los carbohidratos, como la mayor parte de las dietas dimagrantes. Pero esto no es un sistema de educación, porque hay que distinguir lo que es adelgazar de lo que es perder peso. Son dos cosas distintas. Adelgazar quiere decir perder la masa grasa, perder el tejido adiposo que hay que eliminar. Mientras simplemente perder peso, uno puede perder también la masa magra, que es una masa no grasa que no hace daño. Me refiero, por ejemplo, a la masa de los músculos que deberíamos preservar. Así que
es importante que la alimentación comprenda todos los nutrientes que conocemos, sobre todo los macronutrientes, y no simplemente sacar calorías de cualquier lado, sobre todo de los azúcares. Estas son las referencias que se recomiendan en Italia por lo que concierne el porcentaje de carbohidratos, grasas y proteínas. Como ven, la mayor parte de calorías debería provenir por parte de los carbohidratos. Casi la mitad de lo total de las calorías deberían ser, me viene la palabra, debería estar aportada por los carbohidratos, ¿ok? Mientras lo que se hace habitualmente para adelgazar es sacar los carbohidratos. Es claro que aquí cuentan las cantidades y cuenta la tipología de carbohidratos, porque no es lo mismo el azúcar que los almidones de los cereales. Y a esto se refiere los carbohidratos que aquí, de los que hablamos, son por la mayoría los almidones de los cereales. Y una pequeña porcentaje que no tiene que superar el 15% del total de las calorías son los azúcares simples. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para comer? Bueno, a esa pregunta quiso dar una respuesta Ansel Keys, un americano. Parece mentira, es muy curioso el hecho que fue un americano que vino a Italia para estudiar los italianos porque vivían mejor que los americanos y entendió lo que hoy llamamos dieta mediterránea. Se instaló en esta parte de Italia que se llama Cilento, es una región cerca de Nápoles, donde los ancianos vivían mucho, hasta más de 100 años, y estudió el estilo de vida de estas personas, y no solo la alimentación. Por eso que cuando hablamos de dieta mediterránea no es un término correcto. Nosotros preferimos hablar de modelo. Es un modelo la dieta mediterránea. No implica exclusivamente lo que comemos, pero cómo lo comemos, cómo lo cocinamos, la condivisión de lo que comemos, el respeto de las tradiciones, la frugalidad, es decir, la escasa cantidad de lo que se come. Porque si no uno podría decir, bueno, la pasta es parte de la dieta mediterránea, comemos 2 kilos de pasta por día. Eso, no, por supuesto, no ayudaría a resolver el problema de la obesidad. Y lo mismo dígase por el aceite. Por el aceite de oliva es la mejor grasa para cocinar, pero si comemos demasiado aceite vamos a tomar muchas calorías porque el aceite, cualquier aceite, es el alimento con la mayor cantidad de calorías posible. La dieta mediterránea ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y esto se refiere, como le decía, no solamente a los alimentos, sino que a la modalidad en su conjunto como modelo de vida, no solo de alimentación. La expresión más común y más importante, más simple para entender lo que es la dieta mediterránea, es esta pirámide que ve representada en la parte más baja los alimentos que tienen que ser consumidos en mayor cantidad, es decir, los vegetales, frutas, verduras, el aceite, ustedes ven, el aceite, el pan, la pasta, y enseguida de arriba tienen ajo, cebolla, la castaña, las nueces, las almendras y los legumbres. Esto es la parte más importante de la dieta mediterránea, lo que no tiene que faltar nunca, tiene que ser presente todos los días en más de una comida por día. Es decir, la fruta y verdura debería que ser comida 4 o 5 veces por día. Los cereales por lo menos 1 o 2 veces por día. Y así legumbres, ajo y cebolla. Como ven, después siempre como comida cotidiana, pero 1 vez por día, máximo 2, son la leche y los derivados de la leche. Hoy se habla muy mal de la leche y de los quesos como si fueran portadores de enfermedades. Bueno, no hay alguna evidencia científica de esto, al contrario, hay muchas evidencias en términos de prevención de enfermedades cardiovasculares y de diabetes.
hay algunos trabajos que hablan de un pequeño aumento del tumor de la próstata, y referido sobre todo a las grasas contenidas en los quesos, y otro que dice que reduce el tumor del colon. Pero si salvamos esas dos excepciones en más y en menos, el conjunto de los alimentos que provienen de la leche son alimentos que tutelan y protegen de las enfermedades. Ven más arriba están las carnes blancas, en particular el pescado, el pollo, los huevos, como alimentos para consumir, digamos, 2 o 3 veces por semana. Y después la carne roja, que no debería ser consumida más que una vez por semana. Encima de la pirámide, desde como indicar los alimentos que tienen que ser consumidos por placer más que por utilidad, pero esto también es importante cuando hablamos de modelo mediterráneo, porque nosotros no tenemos que pensar solamente a la salud física, sino también a la salud psicológica del individuo, y es fundamental que se entienda que la alimentación no es parte de la gratificación del ser humano. Nosotros somos la única especie animal que no come exclusivamente para nutrición. Nosotros comemos también para gratificarnos, para placer, para condividir la comida, para socializar, y también por gusto, por placer. Y esto es un aspecto muy importante, y es lo que diferencia el modelo mediterráneo de otros modelos que pueden también ser de la misma manera, como vamos a ver, útiles para hacer prevención de enfermedades, pero no van nunca a ser tan agradables en términos de placer y de gratificación. Y eso es importante, porque nosotros no vamos a comer 15 días en toda la vida, vamos a comer toda la vida. Y si nosotros no logramos obtener un modelo de alimentación que sea gratificante de placer, lo vamos a hacer 1 mes, 2 meses, 1 año si tenemos una fuerte motivación, pero nunca toda la vida. Y es por eso que este aspecto, que difícilmente viene considerado cuando se habla hay que adelgazar, hay que hacer dietas hipocalóricas, pocas veces se considera que el aspecto de tradición, de cultura, de placer de la alimentación es tan importante como la prevención del diabetes. Si ustedes miran este lado de la pirámide, es un aspecto muy importante, que es el de la sostenibilidad. Porque los alimentos que tienen que ser consumidos por masa, como ven en la base de la pirámide, van a ser también, son los alimentos que tienen un menor impacto desde un punto de vista del entorno ambiental, del ecosistema. Mientras lo que la pirámide indica como alimentos para comer menos son los que más impactan. Es decir, que seguir un régimen como la dieta mediterránea quiere decir también hacerle bien del planeta, no solo del ser humano. Y acá ven cuánto es considerado, es importante en el modelo de educación alimentar de la dieta mediterránea, también la actividad física y el descanso, que es un valor que difícilmente viene subrayado lo suficiente. El descanso es una parte importante de la salud del hombre. El modelo mediterráneo prevé también que se descanse. Así que actividad física, descanso, comida, condivisión de la comida y metodologías de cocción. Hay muchos esquemas, y no nos vamos a perder en esto, para medir la adherencia a la dieta mediterránea. Hay muchos sistemas, pero lo que importa son los resultados. Si ustedes pueden lograr entender, voy a explicarlo de la manera más simple posible, estos esquemas de metaanálisis. Es decir, las metaanálisis son de las metodologías de estudios que permiten de conglobar, de conjuntar muchos estudios muy parecidos en metodología, para aumentar de mucho el campeonamiento de los pacientes que se considera. Y esto tiene mucha más fuerza desde el punto de vista de resultados. Ustedes pueden ver cómo todos esos estudios, si ustedes siguen estos puntos, se desplazan hacia la izquierda de la media de riesgo, es decir, que reducen el riesgo de enfermedades, en este caso de enfermedades cardiovasculares. Pueden ver como todos los estudios, todas las metaanálisis concuerdan en decir lo mismo. No hay un resultado acá y otro del otro lado, que según el que queremos leer, decimos una cosa distinta.
todos los estudios, todas las metaanálisis nos dicen la misma cosa. Si siguen la dieta mediterránea, reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Lo mismo, ahora ya han aprendido cómo leer estos gráficos, lo mismo se puede decir no solo por las enfermedades cardiovasculares. Este es otro estudio publicado en el 2008 por Sophie. Se reduce, mejorar de 2 puntos la adherencia a la dieta mediterránea, quiere decir reducir del 9% las enfermedades cardiovasculares, quiere decir reducir del 6% la mortalidad por cáncer, y quiere decir reducir del 13% el riesgo de morbo de Parkinson y Alzheimer. Este es otro estudio que nos dice cómo, siguiendo la dieta mediterránea, se reduce el riesgo de mortalidad por cualquier razón, sobre todo por razón cardiovascular. Este es otro estudio que nos dice cómo se reduce el riesgo metabólico. Este es otro estudio que nos dice cómo se reduce, siguiendo la dieta mediterránea, el tumor del colon. Hay muchos otros estudios, es imposible portarlos todos, por supuesto, pero les quiero mostrar esto que son lo más significativo. Pero yo quiero mostrarle esto también, que es muy importante, porque la adherencia a la dieta mediterránea, lo que nos dice es que se relaciona directamente con una mejoría de la calidad de vida. Esto es un aspecto crucial, porque no importa solamente vivir más. No es eso el objetivo del hombre, vivir más. Hay que vivir mejor. Así que si nosotros mejoramos la longevidad y mejoramos la calidad de vida, obtenemos los dos resultados de mejorar la calidad del hombre. ¿Cuáles son los alimentos de la dieta mediterránea? Vamos al contenido de la dieta mediterránea. Acá vemos cereales, frutas y verduras. Bueno, ya lo vimos en la pirámide, cómo tienen que ser distribuidos. Pero ¿por qué todo esto son importantes? Y lo vamos a ver muy rápidamente. Los cereales nos dan los carbohidratos complejos, es decir, los almidones, que tienen que ser considerados la benzina, la gasolina de nuestro organismo. Porque si nosotros no los comemos, vamos a utilizar las proteínas como fuente energética, y eso no es una cosa positiva, porque sería como si utilizáramos el carbón en lugar del metano. Es decir, vamos a producir sustancias tóxicas, y en realidad la molécula del nitrógeno contenida en las proteínas, que si nosotros la utilizamos en lugar de la función que tiene, es decir, ir a construir tejidos, si no lo utilizamos como combustible, vamos a tener muy grandes problemas para metabolizar estas sustancias tóxicas. Así que es fundamental el rol de los cereales como combustible para nuestro organismo. La fruta y las verduras son muy importantes porque nos dan agua, fibras, y toda la población, si se recuerda el primer estudio que le mostré, toda la población mundial tiende a comer menos fibras de la que necesita. Se considera una cantidad adecuada alrededor del 25-30 gramos. Hay personas que no pueden hacerlo, las que sufren de colon irritable, por ejemplo, tienen problemas con una gran cantidad de fibra. Pero la mayoría de la población debería consumir una cantidad de alrededor de 25-30 gramos de fibras por día, para prevención de enfermedades, para prevención de tumores, para la prevención del colesterol elevado en la sangre, para la prevención del diabetes. Se ha visto que una cantidad de fibra de 25-30 gramos sería lo mejor para nuestra alimentación. Les recuerdo que la carne no tiene fibras, por ejemplo, y es por eso que en la base de la pirámide es muy importante comer cereales, y mejor si cereales integrales, porque tienen más fibras, y frutas y verduras. Pero además tenemos vitaminas, tenemos los carotenoides, la vitamina C, los minerales, azúcares, que no son todos malos. Los azúcares son importantes. Nuestras células neuronales viven comiendo casi exclusivamente azúcar, glucosa. Y es importante que se las demos, pero en la cantidad correcta. Si le damos demasiado, creamos problemas. Hay que darle la cantidad correcta. Los omega 3, estas también son grasas buenas, porque ayudan en la prevención, y lo que vamos a ver ahora con el pescado en particular, que es el alimento que los contiene más, para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, para la prevención del tumor del colon, y como agente antiinflamatorio. Pero no basta decir fruta y verdura. Hay que recordarse que hay que consumir preferiblemente fruta y verduras frescas. Y esto es un punto muy importante, porque
si no nos recordamos cuáles son las temporadas en las cuales crecen y se cultivan y se recogen la fruta y la verdura, y compramos fruta y verdura que viene del otro lado del planeta y que ha atravesado el océano, vamos a tener problemas porque en esa fruta y en esa verdura no van a estar contenidos todos los nutrientes y las vitaminas que son importantes para nuestro estado de salud. Así que es muy importante que nos acordemos que cuando vamos a comer fruta y verdura, tratemos de comer fruta y verdura de la región en la cual vivimos, que hayan viajado poco y que sean de temporada. Y hay que tampoco conservarla muy a largo plazo, porque si conservamos la fruta y la verdura a largo plazo y la comemos después de 20 días que la hemos recogida, va a tener mucho menos nutrientes de lo que tenía el momento en que la recogimos. Los legumbres son muy importantes porque nos dan proteínas, nos dan muchas fibras, pocas grasas, minerales importantes como potasio y magnesio. Y si nosotros ponemos juntos legumbres y cereales, hacemos proteínas de elevada calidad, porque las proteínas de las legumbres no tienen tan elevada calidad como las proteínas de las carnes. Pero si nosotros juntamos legumbres y pasta o pan, o arroz, obtenemos proteínas de grande calidad porque los aminoácidos que faltan a unas están en los otros y viceversa. El pescado es muy importante, por lo que le decía, porque nos dan proteínas, pero sin las grasas malas. Son proteínas que viajan junto a grasa buena, como son los omega 3, que son muy importantes para el desarrollo neuronal, sobre todo en los jóvenes, pero también para el mantenimiento del sistema nervioso. Así que la cantidad de omega 3, que son grasas poliinsaturadas, es importante que lo mantenemos en la comida cotidiana. Además de la cantidad de vitamina D. No sé en México cómo están, pero en Italia hay una carencia endémica de vitamina D. Sabemos que la mayoría de la vitamina D se produce con la exposición a los rayos solares. Pero aún así, Italia es un país que tiene gran exposición al sol. A pesar de esto, tenemos muchas carencias de vitamina D. Así que la integración con la alimentación es muy importante, en particular pescado, huevos, leche y derivados. Y en el mundo vegetal, en realidad los hongos son la verdura que más contiene vitamina D. Es muy importante para garantizar un buen nivel de esta vitamina fundamental para la prevención de la osteoporosis. Hablaba antes del aceite. Bueno, el aceite de oliva es el aspecto de repente más importante como factor aislado, pero no tiene que pasar este concepto. No hay un alimento importante y los demás no cuentan. Cuenta el conjunto. El aceite es importante si lo integramos con todos los otros alimentos que le mostré. Y esta es la última diapositiva, porque me fui de tiempo. La última diapositiva que quiere mostrar cómo, a pesar de que Italia sea un país rico de materia prima fundamental, no lo digo porque soy italiano, ma porque es la realidad. En Italia tenemos, de repente creo que la mejor comida, no solo en calidad de sabor, sino también en calidad de producción. Y es muy importante recordarnos nosotros esto, pero también los que viven al exterior, no es una cosa caprichosa, decir, no compro el parmesan, compro el parmigiano. Es una cuestión de calidad. El parmigiano tiene algunas cosas que no tiene el parmesán, que es la reproducción hecha en Estados Unidos del parmigiano. Y lo mismo es decir, es equivalente por todos los otros productos italianos. Pero no es solo Italia no es el único país del Mediterráneo. Lo mismo se puede decir para España, para Grecia, para la Albania, para la Tunisia, para el Marruecos. Todos los países del Mediterráneo tienen esta ventaja. Y les digo más, no es el nombre dieta mediterránea no tiene que aplicarse exclusivamente a los países del Mediterráneo, porque también los otros países que no tienen nada que ver con el Mediterráneo tienen productos autóctonos, locales, que pueden sustituir
los productos del Mediterráneo, pero tienen que ser productos locales y hay que ver cuáles. Tratar de reproducir un producto italiano, español o griego, dándole un nombre parecido, pero no es el mismo, no quiere decir comer ese producto. Este último slide que le quiero mostrar muestra cómo en los últimos 40 años, desde los años 60 hasta los años 2000, los países que ven de este lado de la diapositiva se han alejado de la dieta mediterránea. El país que más se ha alejado era Grecia, parece un paradojo, pero es así. Perdió 4 puntos en media la alimentación de los griegos, se han alejado de la dieta mediterránea. También Italia se han alejado, porque hemos subido influencias de otros países que nos han alejado de nuestras tradiciones, de lo que nos permitía de estar bien. A pesar de eso, aún somos uno de los países con menor tasa de obesidad y mayor longevidad al mundo. Pero si seguimos haciendo las cosas malas, nos vamos a empeorar. No tenemos que tener malos ejemplos. Tendríamos que ser nosotros, no solo los italianos, pero yo digo los países mediterráneos, exportar estas informaciones que hoy tienen carácter de ciencia. Hasta hace 30 años eran carácter de cultura y tradición y de observación. Hoy se sabe por qué es así, porque la ciencia nos está explicando, y traté de mostrarle los últimos datos más recientes. Miren lo paradojo como el Reino Unido es el país que más se acercó a la dieta mediterránea, los países Suecia, Dinamarca, Noruega, es un paradojo, pero nosotros tendríamos que no perseguir ambiciones de modelos veganos o cosas extrañas. La dieta mediterránea es una dieta semi-vegetariana, si queremos, pero tendríamos que volver a la dieta mediterránea en lugar de tratar de imitar otros modelos. Bueno, yo me pasé, pido disculpas porque hablé casi media hora en lugar de los 20 minutos. Les digo, si quieren preguntarme algo, si tienen dudas, estoy acá, estoy muy contento de tratar de responder. Bueno, doctor, Eli nos pregunta si la dieta keto no es sostenible a largo plazo. No, la dieta ketogénica no es sostenible y la dieta ketogénica nace como una dieta para mejorar una enfermedad, no para curarla, para mejorar una enfermedad que es la epilepsia. Y a eso está volcado. Y la documentación científica nos da informaciones importantes cuando se trata de curar la epilepsia. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos y shiftamos la glucosa y ponemos los ketones como nutrición de las neuronas, pierden esa hiperexcitabilidad que determina el riesgo de crisis epiléptica. Pero hoy ha sido una moda, ha devenido una moda la dieta ketogénica para adelgazar. Por supuesto que si yo sigo una dieta ketogénica, adelgazo, porque es una dieta fuertemente hipocalórica que preserva las proteínas, saca del todo las grasas, los azúcares y deja una elevada cantidad de grasas. Se va a perder peso, pero no es saludable y no se puede hacer por más de un plazo de tiempo. No tenemos que preocuparnos solo de adelgazar, tenemos que vivir toda una vida y es de eso que tenemos que preocuparnos. Gracias, doctor. Stephanie nos pregunta, buenas tardes, ¿cómo se puede introducir amigablemente a la dieta mediterránea? ¿Cómo se puede introducir? Amigablemente a la dieta mediterránea. Amigablemente. Sí. De manera tranquila, cioè feliz. En una manera feliz, una manera... Yo creo que la dieta mediterránea ya es una manera feliz. Ahora, es importante ver cómo, es imposible hablar media hora de todo, pero la cocina italiana, pero también la mexicana tiene mucho del Mediterráneo. Es rica de platos sabrosos, satisfactorios, que nos llenan de felicidad y no es difícil hacerlos, es muy simple y muy barato también hacerlos. Dejar los alimentos ricos en carne y ricos en grasas saturadas es fácil, muy fácil.
hay que aprenderlo nosotros adultos, enseñarlo a nuestros hijos. Pero es fácil y muy sabroso hacerlo. Pero es mucho más simple que hacer la dieta ketogénica. Es mucho más fácil, amigable que hacer la dieta vegana. De repente, yo creo que es el mejor método de alimentación, como empecé diciendo, que nos gratifica en salud. Gracias, doctor. Karen nos pregunta, ¿qué estrategias utilizan para promover el modelo de dieta mediterránea en Italia para prevenir que la globalización la reemplace? Se está discutiendo mucho de eso. Hasta ahora lo que se hizo mucho es educación en los canales televisivos, en los convenios, en los cursos, en la formación de todos los operadores sanitarios. Italia hizo una propuesta que se llama Nutri-Inform Battery, que es una tipología de etiquetas que queremos poner en los alimentos que, a diferencia de lo que es el Nutri-Score francés o los traffic lights ingleses, que ponen las banderitas rojas o verdes o el signo de la muerte o otras cosas muy coercitivas, es decir, eso lo tenés que comer, eso no lo podés comer, esto otro sí, esto otro no, que no tiene nada que ver con la educación, y se pone el gran riesgo de prohibir algunos alimentos porque tienen grasa. Pongo un ejemplo, el aceite de oliva tiene el riesgo de ver aplicado una bandera roja, una banderita roja, porque tiene muchas grasas, 99% de grasas. Pero es un alimento fundamental porque tiene polifenoles, tiene vitaminas, tiene antioxidantes. Lo que hay que enseñar es que hay que comer una determinada cantidad, no comerlo por nada. Si yo pongo en el supermercado la etiqueta negra o roja en la cual digo que es prohibido comerlo, o si lo comes arriesga la vida, la gente no lo va a comer, pero se priva de otros nutrientes importantes. Tengo que explicarle cómo tiene que comer, no hacer un régimen prohibicionista que se vio que no sirvió nunca ni para el alcohol, el prohibicionismo. No va a servir tampoco para los alimentos. Perfecto. Nadia Ordóñez Gutiérrez nos pregunta, ¿qué cantidad en gramos recomienda de carnes al día? Bueno, las líneas guía de las recomendaciones italianas recomiendan una cantidad por semana de alrededor 150-200 gramos de carne, que es muy poco por quien es acostumbrado a comer mucho, pero es la cantidad que no se correlaciona para nada con un aumentado riesgo de tumor. Después, es claro que el tumor es un argumento muy complejo, que no basta comer carne, no basta fumar para que te venga el tumor del pulmón. Habría que considerar la genética, habría que considerar todas las otras costumbres. Lo que quise mostrarle con la primera diapositiva, si se acuerdan, es que el rol de la dieta rica en carne en la comparición de las enfermedades es muy bajo si yo logro respetar todo lo demás. Así que lo que le puedo decir, que si usted puede comer, señor Gutiérrez, cereales integrales todos los días, quita la sal o reduce drásticamente la sal de su comida, come mucha fruta, muchas verduras, muchos vegetales, come las legumbres y mucho pescado, yo creo que puede comer más que 150, 200 gramos de carne, hasta el doble, sin aumentar el riesgo. Mientras que de repente con 150 gramos, si usted no come nada, come cereales refinados, no come cereal, no come verdura, no come fruta, probablemente 150 pueden ser demasiado. Por eso que le decía que no hay que fijarse con un solo alimento, hay que considerar todo el conjunto, si no nos perdemos, es decir, pero de esto cuánto, de esto lo otro. La pirámide trata de dar una indicación importante, por supuesto aproximativa, y muy general, porque después las dietas tienen que ser personalizadas y uno tiene la suya. Por la razón de la que expliqué al comienzo. Hay que considerar el microbiota, hay que considerar los genes, hay que considerar la actividad física, hay que considerar el sexo, hay que considerar el trabajo que se hace, la familiaridad. Son demasiadas las cosas. Aquí podemos hablar solo de generalidad. Después cada uno tiene su especial riesgo. Si una persona
tuvo el padre con tumor al colon, la madre con el tumor al colon, el hermano con el tumor al colon, yo le diría que no tiene que comer carne roja nunca. ¿Entendemos? Es muy personalizado, pero no se puede entrar en lo específico de cada uno de nosotros. La dieta mediterránea salió a ser la más saludable cuando hablamos de generalidad de población, la que nos hace vivir más de los demás y que nos hace vivir más en salud de las demás. Por supuesto, habrá personas que siguen la dieta mediterránea que se enferman de diabetes. No quiero decir que sea imposible. Hay que razonar por grandes números. Los grandes números nos dicen que el riesgo se reduce en la población si seguimos la dieta mediterránea respecto a una dieta rica en carne, una Western diet. Y esto es importante decir, la dieta vegetariana tiene el mismo riesgo bajo de la dieta mediterránea. Así que no hacen mal los vegetarianos o los veganos. El problema es que la dieta vegetariana y sobre todo la vegana te expone a otro riesgo de carencia de nutrientes, cosa que no hace la dieta mediterránea. Es mucho más difícil perseguirla en los años porque es mucho más restrictiva. Y, por ejemplo, el riesgo de ictus es mayor en la dieta vegetariana que en la dieta mediterránea. Parece un paradojo, pero es así. Eso salió en un estudio publicado el año pasado. Parece ser así porque la carencia de ácido fólico que se encuentra no solo en los vegetales, pero también en los productos de origen animal, es uno de los factores más importantes para bajar la homocisteína, que es un factor de riesgo cardiovascular. Así que si yo como mix un poco de todo, tengo más baja la homocisteína de lo que hago comiendo solo verduras. Perfecto. Pregunta de Viridiana, ¿qué opina de la dieta vegetariana, de hecho? Bueno, la dieta vegetariana, acabo de decir, para mí la dieta mediterránea es una forma de dieta semi-vegetariana. Si ustedes van a ver la pirámide alimentar, se da cuenta que el 80% de lo que tenemos que comer son productos de orígenes vegetales. Esto no quiere decir que si comemos en los porcentajes que los estudios científicos nos dicen que son más que seguros, hacemos un mal, hacemos un bien, porque por ejemplo, todos los nutrientes de calcio, fósforo, vitamina D, que nos da la leche y los derivados, los huevos y los omega 3 que nos da el pescado, son muy útiles y iríamos en carencia si no comiéramos esas cosas. Si comemos demasiada carne, corremos un riesgo exagerado. Por eso que hay que encontrar el justo equilibrio, para no privarnos de nutrientes importantes sin comerlos en exceso para correr el riesgo de contraer enfermedades. La dieta mediterránea es el justo equilibrio entre vegetales, gran mayoría de alimentos, y productos de origen animales, pequeña cantidad, pero importante. Muy bien. Hablando de pescado, Nora nos pregunta, ¿el pescado congelado pierde nutrientes? No, absolutamente no. El pescado congelado no es menos nutriente. La congelación es tal vez el mejor método para conservar los alimentos. Es muy importante, por ejemplo, en Italia, siguiendo la moda japonesa, se está comiendo mucho sushi, mucho pescado crudo y tenemos un creciente problema con la infección por anisakis. Lo que es importante para quienes consumen el pescado crudo, hacer una surgelación de 24 horas. En Italia es obligatorio por ley la surgelación por 24 horas antes de permitir la venta y el consumo de un pescado que va a ser consumido crudo. No se puede consumir, en un restaurante no se puede vender o servir pescado crudo si no ha tenido 24 horas de surgelación. Bien. Clau nos pregunta, ¿cuándo tomo hígado de bacalao o algún omega 3? Me cae muy pesado en el estómago. Tengo hernia de hiato. ¿Cómo puedo tolerarla mejor? Vuelvo a decir que es muy difícil tratar los casos personales. Los omega 3 son grasas y como tales pueden enlentecer el vaciamiento del estómago. Eso puede crear un problema porque sufre de reflujo. El consejo que puedo dar, pero con todas las reservas de no saber con quién estoy hablando, es el de fraccionar la cantidad en lo largo de la semana.
No hay que comerse toda la cantidad de pescado de la semana en una porción. Se puede comer pequeñas cantidades de atún, de sardinas, eso, no sé los nombres, lo que nosotros llamamos pesce azzurro en Italia, es decir, son los pescados pequeños, que son los más ricos de omega 3. Se pueden comer en pequeñas cantidades a lo largo de la semana. Eso es mucho más fácil para tolerarlo. Muy bien. Ellie nos pregunta, el café en Italia se bebe mucho. ¿Cuántas tazas recomienda al día, doctor? Bueno, hay muchos estudios sobre los riesgos del café y el 80%, no, yo diría más, casi el 90% de los estudios concuerdan, es decir, que no hay algún riesgo de enfermedades. Se habló un tiempo de riesgo del tumor a la vejiga, se habló un tiempo del riesgo de tumor al hígado. Bueno, no hay ningún dato que sea concluyente sobre eso y se considera hasta útil en la prevención del diabetes, en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. La cantidad que se considera útil es 3 tacitas por día de café. Hasta 3 tacitas por día se considera casi útil. Pero hay una respuesta muy individual. Y atención porque crea assuefación. Eso es un bien, es un mal. Porque las personas que nunca tomaron café, la primera vez que toman café, arriesgan efectos colaterales importantes de temblores, insomnias, taquicardia, nerviosismo. Las personas que están acostumbradas, es como si educaran el hígado a metabolizarlo más rápidamente y se pueden tomar un café antes de ir a dormir y no tienen ningún problema. Esto es un aspecto muy individual y que hay que evaluarlo en la singular persona y hay que explicarle esto, que no es que si uno nunca ha tomado café, le digo 3 tacitas, esta noche me voy a tomar 3 tacitas, porque se va a la cama así probablemente. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero todos los estudios científicos aseguran que, por lo menos hoy día, mañana si se va a decir otra cosa, diremos otra cosa. Lo que hoy la ciencia dice es que con 3 tacitas por día es una cantidad tolerable sin problemas. Perfecto, muchas gracias, doctor. Lulu nos pregunta, ¿qué alimentos recomienda para tratar el intestino permeable? Esta es una pregunta muy difícil que va a poner en discusión todo lo que dije hasta ahora. Porque las personas que sufren de colon irritables tienen muchos problemas con las fibras, tienen muchos problemas con las legumbres y tienen muchos problemas con muchas de las verduras que habitualmente aconsejamos como dieta mediterránea, las alcachofas, las papas, los cereales integrales. Deberían hacer todo lo contrario, por lo menos por un periodo de tiempo, y seguir lo que se llama dieta low FODMAP, que es una tipología específica de dieta que quita de la alimentación aquellos alimentos que contienen los FODMAPs. FODMAPs es un acrónimo que indica los azúcares altamente fermentables, todas las fibras. Así que los alimentos más ricos en fibras, legumbres, cereales integrales, etcétera, etcétera, van quitados por un periodo de tiempo, un mes, 2 meses. Se testa cómo responde el paciente y después se van a reintroducir en la alimentación uno a la vez en un largo plazo, evaluándolo junto al paciente. No se le puede dar la dieta al paciente y verlo después de un año. Hay que seguirlo porque no todos los pacientes tienen la misma respuesta sacando un alimento más que otro. Y hay que explicarle al paciente, no es solo alimentación. La alimentación juega un papel importante, pero no es solo alimentación. Nora nos pregunta si es verdad que se pierden propiedades al cocinar con aceite de oliva. No entendí nada. Nora nos pregunta si es verdad que se pierden propiedades al cocinar con aceite de oliva. No, absolutamente no es verdad. Cualquier manera de coctura, cualquier forma de cocción puede añadir o quitar biodisponibilidad al alimento. No importa tanto el aceite. Podría decir lo mismo de la manteca o de otras grasas que se puede utilizar o hasta la cocción a la parrilla. Por ejemplo, la vitamina C se pierde con las temperaturas porque es una vitamina termolábil.
que ustedes la cocinen con el aceite o sin aceite la pierden en gran cantidad. La vitamina B contenida en el huevo, al contrario, se hace mucho más disponible porque con la cocción se separa de una proteína que se llama avidina y deja disponible la vitamina B para su absorción. Así que hay que considerar cada símbolo alimento. La cocción a la parrilla, uno dice, qué bueno, no pongo grasas. No, porque las elevadísimas temperaturas de la parrilla, casi siempre se pone la carne, lamentablemente, produce sustancias tóxicas y cancerógenas, como las aminas aromáticas y los hidrocarburos policíclicos, que son muy peligrosos en grande cantidad. Y hay que evitar absolutamente que la grasa de la carne caiga en las brasas y liberen los humos que van a rodear la carne, porque eso lo van a rodear de sustancias tóxicas. Así que hay que aprender también cómo cocinar, cómo hervir, cómo freír. Por ejemplo, la fritura, que habitualmente no es aconsejable porque se producen muchos radicales libres por las elevadas temperaturas de las grasas. Por algunas cosas, por ejemplo, mejoran la disponibilidad de algunas vitaminas. Por ejemplo, las alcachofas fritas ofrecen más polifenoles que las alcachofas no fritas, cocinadas en otras maneras. Es muy difícil ser generalistas, pero si queremos decir una cosa sola para dejar un concepto más o menos claro, es mejor cocinar a bajas temperaturas y por breves periodos de tiempo. Es importante cocinar para la salubridad microbiológica del alimento. Es importante cocinar bien para preservar los nutrientes. Y es mejor cocinar a bajas temperaturas más que a elevadas temperaturas. Y cuidado, por ejemplo, cuando se hace la sopa de verduras o se cocinan las verduras, es mejor cocinarlas con la péntola a presión más que hervirlas, porque gran parte de las sales minerales y de las vitaminas se pierden en el agua. Si después ustedes comen solo las verduras, echan a la basura muchas sales minerales y muchas vitaminas que se han perdido. Así que hay un poco que evaluar qué cosas entendemos, qué cosas vamos a cocinar, por cuánto tiempo, cuántas veces lo hacemos. No digo que la parrilla no se puede hacer, pero no puede ser la metodología de cocción cotidiana. Tiene que ser una excepción, como la fritura. Tienen que ser excepciones. No puede ser la metodología cotidiana de cocción. Muchas gracias, doctor. Una pregunta de Viridiana. ¿Algún libro de recetas de comida mediterránea o también la pregunta de Efren, algunos libros recomendables para la dieta mediterránea? Ahora, esto parece una pregunta hecha, organizada para mí en los organizadores, que yo publico cada año un libro de recetas que no hago yo, porque yo no sé cocinar, pero somos amigos que tienen pasión y conocen mucho de cocina y hacemos todos los años un libro. Ahora salió el de este año hace una semana, se llama Almanacco Alimentare 2021. Y después yo hice otro libro sobre la dieta mediterránea que se llama Mangiare Italiano. Parece que nos pusimos de acuerdo para hacer publicidad, pero no es así. Eli nos pregunta si el aceite de oliva se utiliza para freír el ajo, cebolla, etc. Para las salsas de las pastas también. Entonces, ¿con qué frecuencia al día o semana es recomendable consumirlo así y en qué cantidades? Allora, digamos que nos referimos a personas sanas, personas no obesas, porque todo este discurso está hecho a la persona sana, porque como les dije, si hay una persona obesa que tiene que adelgazar, hay que entrarle en la cabeza de la persona para darle la motivación para adelgazar. Si hay algo de personalizado, es la dieta para adelgazar. Así que estamos hablando de personas que están bien, en salud, normopeso. ¿Okay? Bueno, aclarecido esto, podemos decir que una cantidad aceptable de aceite por día es de alrededor 4 cucharas, 40 gramos de aceite de oliva por día. Si hacemos la salsa para la pasta, no la vamos a hacer probablemente todos los días, digamos 3 veces por semana. Bueno, esas 3 veces por semana, si de esos 4 cucharadas de aceite que yo tengo en ese día, 2 la utilizo para freír la cebolla y el ajo, está perfecto, no va a pasar absolutamente nada. Si alguien quiere ser más riguroso y no quiere freír ni siquiera esos 2
2 cucharadas de aceite por 3 veces por semana, se puede tranquilamente poner el ajo y la cebolla en el agua, hacerla calentar, hacerla hervir, digamos, pequeñísima cantidad de agua, después se le pone el tomate, se cocina y se puede poner el aceite a crudo, que presenta muchas más calidades que el aceite cocido. El aceite cocido pierde muchos principios nutricionales. El aceite de oliva es mejor que el aceite de otros semi, de aráquide, de girasol, etcétera, etcétera, porque tiene mucha más cantidad de grasas monoinsaturadas. Eso quiere decir que se denaturan más difícilmente de las poliinsaturadas. Hay un defecto del aceite de oliva respecto a los otros aceites, que tiene un punto de humo más bajo, es decir, que hay que tener más cuidado con la temperatura, sobre todo cuando se va a freír, porque si la temperatura en la cual el aceite de oliva diventa tóxico es más baja, alrededor de los 150, 160 grados, respecto a lo de los otros aceites que puede llegar a 200, 220 antes de denaturarse. Así que cuando se hace una fritura, para que esa sea saludable, hay que tener cuidado también de la temperatura, de la durata, del tiempo que se pone a freír el aceite, la cantidad de aceite, la temperatura que ya tiene que estar caliente cuando se pone la papa para freír, porque así se introduce menos aceite al interior de la papa. Hay una serie de técnicas que aprender. Repito, esto no es mi materia, porque yo no soy un cocinero. Algunas cosas las aprendí, pero no es mi campo. Paulina nos pregunta si en la dieta mediterránea se aconseja una copa de vino diario. Bueno, esto es un grandísimo problema. Anteayer, yo fui a hablar en televisión en Italia, en RAI, en una transmisión donde se hablaba de esto. Se hablaba cuál es considerado un consumo moderado de vino, ni siquiera de bebidas alcohólicas, de vino. Bueno, esto no se aconseja nada. La cantidad de alcohólicos aconsejada es cero. No existe el vino no hace bien a la salud. Las bebidas alcohólicas no hacen bien a la salud, no tienen ninguna ventaja por la salud. La pregunta podría ser, ¿cuánto vino podría tomar sin subir daños? Y no hay que esperarse una ventaja del vino. Podemos estar seguros que una pequeña cantidad, que yo, en base a los estudios que hay en literatura, podría decir que un vaso de vino 1 o 2 veces por semana, no por día, 1 o 2 veces por semana, configura un riesgo muy bajo, que por el placer que da el vino, por el gusto que da el vino, por el hecho que es importante, como les decía, también la gratificación en la alimentación. Entonces, para mí, pero es una opinión personal, para mí es un riesgo que se puede correr sin ningún problema. Es como decir, si yo quiero ir a la playa y tomo el coche, no puedo decir que hay riesgo cero en no tener un accidente de coche. Puede ser que tenga el accidente de coche, pero es un riesgo tan bajo y el placer tan alto de ir a la playa que es un riesgo que me tomo serenamente. No podría decir, me voy a la playa manejando el coche con una venda arriba de los ojos. Entonces, el riesgo es demasiado elevado. Así que no hay ventajas de salud con ninguna bebida alcohólica. Ninguna ventaja de salud. Podemos decir que el riesgo es muy bajo si tomamos 1 o 2 vasos de vino por semana. Bueno, yo dije esto en televisión, me llegaron un montón de críticas por los ortodoxos ultrancistas que dicen que debería decir que no se puede tomar ni siquiera una gota de vino, y me están enloqueciendo en los sociales desde hace 2 días. Así que esto es el estado, la verdad. Es decir, no hay ninguna ventaja en términos de salud. Hay ventajas en términos de gratificación y de placer de comer. Y esto para mí es importante.
es importante tomándose bajos riesgos. Perfecto, gracias, doctor. Norma Rico nos pregunta si el aceite de oliva tiene mayor resistencia a altas temperaturas a comparación de un aceite de girasol o canola. Sí, sí, por la razón que le dije. ¿Por qué? Es decir, cuidado, dos factores. Mayor cantidad de aceite monoinsaturados, el ácido oleico, casi el 70-75% de las grasas del aceite de oliva está compuesto por ácido monoinsaturado y solo un 25% es de poliinsaturadas. Los otros aceites tienen un porcentaje variable del 50-60% de poliinsaturadas. Las poliinsaturadas tienen dobles enlaces que son mucho más sensibles a la luz y a la temperatura. Así que si nosotros exponemos estos aceites a elevadas temperaturas, se rompen los dobles enlaces más fácilmente, son más instables. Así que las temperaturas producen más fácilmente radicales libres respecto al aceite de oliva. Pero cuidado, porque le dije que el aceite de oliva tiene un nivel, una temperatura de humo, come si chiama, cioè antes che si trasforma in humo e quindi si haga tossico praticamente perché si denatura la croleína. Se forma la croleína a partir de la glicerina, pero no quiero entrar en estos detalles. Sepan que se arruina más fácilmente con temperaturas más bajas. Así que si yo utilizo para hacer la salsa con la cebolla, el ajo, no llego a 170 grados, nunca. Si pongo a freír, sí. Así que cuidado con la fritura. Si elijo el aceite de oliva, tengo que medir la temperatura que no llegue a 170. El aceite de aráquide es más seguro en ese sentido, pero cuidado porque produce más radicales libres. Fariba Gallardo nos pregunta, ¿cocinar las verduras al vapor permite no perder tantas propiedades? Sí, es verdad. Mejor cocinarlas así que en la parrilla, por ejemplo. Al vapor no se pierde en el agua sales minerales y vitaminas, sí, estoy de acuerdo, como con la olla a presión, como le decía, la olla a presión o al vapor es la manera mejor para cocinar, pero acuérdense que, por ejemplo, los brocoletti, los coliflores, que tienen mucha vitamina C, mucha parte, cualquier manera yo la cociné, si los expongo a la temperatura, una cantidad de esta vitamina C la voy a perder. Por eso que hay que integrar. Si yo busco la vitamina C, pero me enloquecen los coliflores hervidos, me puedo comer los coliflores, después me pongo a comer kiwis o naranjas y he comido mi fracción de vitamina C, sin ningún problema. No es que digo, no puedo comer más los coliflores porque si no los como crudos y no me gustan, ¿qué voy a hacer con la vitamina? Me como las coliflores cocidas y después me como los kiwis o las naranjas o los limones o las mandarinas. No hay problema, hay vitamina C en tantos otros alimentos. Por eso la diversificación corrige errores naturales que hacemos nosotros comiendo. Cuanto más restringimos la gama de alimentos, más es fácil que hagamos errores. Perfecto. Gabriela Contreras nos pregunta, ¿qué opinión tendría de las conservas? En México, en regiones del norte, es muy común elaborar todo tipo de alimentos en conservas para su consumo posterior hasta por años. Su opinión respecto a las conservas, por favor. Las conservas han permitido la sobrevivencia del hombre, probablemente. Yo no creo que se puedan criticar las conservas. Hay países y lugares del mundo donde es mucho más difícil aprovecharse de verduras y frutas frescas. Y esto, por eso decía que Italia es un país con grande suerte desde ese punto de vista. Pero los países escandinavos no. Eso, las regiones de las cuales me hablan, si por tradición tienen a hacer conservas, es porque probablemente por tradición tienen dificultades en encontrar verduras y frutas frescas todo el año. Así que bien venga la conserva. Hay que aprender a mezclar con sabiduría los alimentos frescos y los alimentos conservados. Es mejor comer, por ejemplo, un joven al cual no le gusta la verdura y que dice, los niños, por ejemplo, no le gustan, es difícil convencerlos a comer verduras. Es mejor que coman verduras congeladas piuttosto que no coman verduras. Todos los singles o solteros, los singles que se cocinan por su cuenta,
y que van al supermercado cuando terminan de trabajar a las 8 y quieren comer a las 8:30. No van a comprar verdura fresca, se la limpian, se la cortan y se la ponen a hervir. No lo van a hacer nunca. Entonces, si la alternativa es no como nunca verduras porque no puedo que hacer así, porque me dijeron que solo la fresca sirve, es mejor que se coman las verduras surgeladas. Perfecto. Ojalá. Muy bien. Claro que si por lo menos una vez por semana, el domingo, tiene tiempo de comerse una verdura fresca, sería mejor. Pero no es que si no encuentro la verdura fresca, entonces no como verdura. No, las verduras surgeladas y las comidas surgeladas, conservadas, igual son importantes. Hay que conservarla bien, saber cómo hacerlo, por supuesto. Pero por eso digo que cuando se me decía mal pescado congelado respecto al fresco, no hay, en sustancia, no hay grandes diferencias desde un punto de vista nutricional. Las últimas dos preguntas. Brandi Rubalcaba nos pregunta, los mexicanos consumimos por cultura y costumbre mucho maíz diariamente en diferentes presentaciones. ¿Puede decir algo respecto en cuanto a la nutrición que se refiere en la dieta, por favor? Es perfecto. Cuando yo decía que la dieta mediterránea no es que porque se llama mediterránea, es un marco de fábrica y solo los que viven en el Mediterráneo la pueden utilizar, es justamente esto. Cuando se habla de cereales, se habla de cereales. Y es importante que la tradición del país venga respetada, la cultura sea salvaguardada. Es fundamental. Así que el maíz está perfecto. Resuelve el problema si uno es celíaco también, pero eso no tiene nada que ver. Pero el maíz puede ser considerado un sustituto excelente del frumento. Si la cultura del país lleva a consumir maíz, perfecto. Lo vamos a encontrar en la base de la pirámide alimentar de la dieta mediterránea como un cereal para consumir todos los días. La segunda, había una segunda pregunta. ¿Hay también la versión en español del libro respecto a la dieta mediterránea? Lamentablemente no, pero les digo que yo que soy italiano y que viví 9 años en Uruguay y aprendí esta especie de español que hablo, que yo me ilusiono de hablar español, pero hablo una cosa que no sé, pero a la final se entiende. Yo cuando llegué a Uruguay, tenía 17 años, no sabía una palabra de español. Y me mandaron a las clases del liceo y digo, no voy a entender nada, no voy a hablar con nadie. No les digo que, sobre todo leerlo, puede ser que escucharlo sea más difícil, pero leerlo, leer italiano o leer español, y yo diría también portugués, es muy, pero muy, muy fácil. Muy fácil. Se entiende todo, también porque están en este libro, hay muchas fotos muy explicativas, es muy fácil. Yo no quiero hacer publicidad al libro, pero compren cualquier otro libro si quieren, pero si lo encuentran en italiano, no se asusten de no entender lo que está escrito, porque es muy, pero muy fácil. La última pregunta, así como el ejemplo que dio del parmigiano, ¿qué nos puede decir del vino? ¿Son mejores los taninos en un Chianti que en un vino chileno, californiano, por ejemplo? No, los taninos son taninos. No, yo creo que los vinos chilenos son maravillosos como los californianos, pero quiero subrayar este hecho. Hablo de efecto gastronómico. Los taninos de los vinos italianos, de los vinos franceses, de los vinos chilenos, son maravillosos en términos gastronómicos, pero los efectos sobre el estado de salud es cero, es nulo, porque la cantidad es mínima. Paradojalmente, los vinos más preciados, más importantes, son los que han envejecido más. Cuanto más envejece un vino, más pierde polifenoles. Y quedan taninos que son casi inutilizables, muy poco disponibles para el estado de salud, para nuestro organismo. Los polifenoles y los taninos más jóvenes, de los vinos más jóvenes, son más abundantes y más biodisponibles.
pero la calidad del vino no es tan renomada como los vinos envejecidos. Pero hablamos siempre de efectos sobre, ¿cómo decir? El efecto gastronómico de gratificación de placer de tomar el vino. No se aspecten, no se esperen un beneficio en términos de salud. Perfecto. Muchas gracias, doctor, para contestar a las preguntas y le doy palabra a Oscar. Muchas gracias. Yo creo que con esto damos por concluida la sesión. Solamente una última pregunta, que nos dicen si se puede repetir el nombre de los libros, por favor, para que Okay. si lo pueden conseguir, lo puedan hacer. Bueno, Almanacco Alimentare. Espere. Si queremos hacer publicidad, la hacemos bien. Ahí está. Yo leo al revés. No sé si ustedes también lean al revés. Se ve bien. Sí, se ve bien. Bien. Muchas gracias. Bueno. Perfecto. Y el otro era Mangiare Italiano, ¿verdad? El otro, lo muestro. Este buen mozo soy yo. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Bueno. Pues damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias, profesor Piretta. Espero hayan disfrutado este webinar y les agradezco nuevamente en nombre de la Cámara de Comercio Italiano de México. También los invitamos a que visiten nuestro sitio oficial Sabor a Italia, el cual busca ser el referente de la enogastronomía italiana en México. Aquí podrán conocer más acerca de los auténticos productos italianos, así como de sus vinos, restaurantes, chefs, sommeliers, importadores, costumbres, cursos, recetas, noticias, todo el tema relacionado con la enogastronomía italiana. Les repito, la página es saboraitaliamx.com, lo escribimos en el chat en un momento. Y bueno, también agradecemos a nuestro patrocinador Carapelli, marca de aceite de oliva oficial de la tercera edición del Festival Enogastronómico de Authentic Italian Table. Y por último, agradezco la presencia de Aldeas Infantiles, organización internacional no gubernamental, que tiene como objetivo trabajar para restituir el derecho a vivir en familia de los niños y niñas que por diversas razones han perdido el cuidado de sus familias o están en riesgo de perderlo. Los invitamos a que conozcan más de la organización en www.aldeasinfantiles.org.mx. Muchas gracias, profesor, y nos vemos en las próximas actividades. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias por haberme escuchado. Gracias, doctor. Puedo cerrar aquí. Terminamos. Sí, podemos cerrar. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Grazie, dottore. Gracias. A pronto. Ciao. Grazie mille, ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Ciao. Sei bellissimo.